Bueno, guarden en mente este texto y vamos ahora a Santiago, al texto que también es uno de los más citados por la forma en que el argumento es presentado. Pasamos a Santiago, por favor, a su primer capítulo. Hay otra fórmula en estos versículos que también la conocemos y nos interesa aquí la relación entre estos puntos, nada más. En Santiago, en su primer capítulo, hermanos, el versículo 2, tened por sumo gozo. Ahí está nuestro tema, gozo. No es cualquier nivel de gozo, sino el gozo en su máxima dimensión, lo que Santiago tiene en mente, muy parecido al argumento de Pablo de que seamos llenos de este gozo, que disfrutemos de este gozo en su máxima expresión. Pero lo más sorprendente de este texto es cómo lo plantea Santiago, porque esto es el sumo gozo en medio de diversas pruebas, luchas, dificultades. La palabra que se traduce tribulaciones es normalmente traducida pruebas. Y las pruebas son tribulaciones y las tribulaciones son pruebas, son palabras sinónimas para efectos prácticos aquí. Y en toda una lista de pruebas, dificultades y luchas, hemos de tomar lo que nos está pasando como motivo de sumo gozo, lo que sorprende tanto, ¿no?, al mundo en converso. ¿Y cómo es posible que un creyente tenga este gozo en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, en medio de luchas? Y la fórmula que conocemos de este texto está basado en 4 puntos. El primer punto, vuelvo a señalar, en el versículo 2, es hay que tenerlo. Esta palabra que se traduce tener, se traduce juzgar en otros textos, la misma palabra griega. Se traduce considerar. La idea es evaluando, juzgando. Hay que tomar lo que nos está pasando y entender que es un motivo de gozo. Incluso, lo vuelvo a decir, de sumo gozo. Lo que jamás podríamos hacer por naturaleza, y lo vuelvo a decir, este gozo es fruto del Espíritu Santo. Es algo no natural, sino sobrenatural. Es un fenómeno extraordinario. Cuando un creyente en medio de una crisis, la que sea, una prueba, una dificultad, una lucha, cuando este creyente puede disfrutar en una forma inexplicable de este gozo. Pero el texto dice, hay que volver a enfatizarlo, primero considerando, evaluando, juzgando. Y el argumento aquí es parecido cuando en Filipenses Pablo usó la misma palabra acerca de las pérdidas y las cosas que ahora las considera, dice, como basura. Todo esto lo he juzgado, lo he tomado, lo he evaluado, lo he considerado como algo de ningún valor, en contraste con Cristo. Y es el argumento aquí. Hemos de entender que hay algo mucho más importante metido por medio de nuestras pruebas. Y algo tan grande que se convierte en un motivo de sumo gozo. Pero lo vuelvo a decir, esto no sucede en forma automática, no es algo mágico, aunque es sobrenatural, es algo que Dios obra en nosotros en la medida en que seamos capacitados a juzgar correctamente lo que nos está sucediendo. Ahora, en este momento hago un mini paréntesis, escuchen bien. Hay un fenómeno que vemos constantemente en la vida cristiana de casi todos los creyentes sin excepción. Caemos en la trampa de juzgar a Dios a la luz de nuestras circunstancias. Esa es una trampa. Escucha la palabra. Es una trampa del diablo incluso. Caemos en esta trampa juzgando a Dios en conformidad con las cosas que están pasando en nuestras vidas, las circunstancias en que nos encontramos. Y en esta trampa
estamos cometiendo un gravísimo error, porque hemos de juzgar, hemos de interpretar las circunstancias en que nos encontramos, las hemos de juzgar a la luz del carácter de Dios. Bien como lo estoy diciendo, a la luz del carácter divino, hemos de juzgar lo que nos está pasando. Nuestra trampa o tendencia pecaminosa es de invertir esto. Por ejemplo, si las cosas marchan bien, creemos que Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos está tratando bien, y eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Y juzgamos a Dios en conformidad con este punto. Es tan fácil hablar del gozo, tan fácil hablar de este fenómeno extraordinario que Dios está obrando en nosotros, esta capacidad de deleitarnos en medio de la prueba, de tener gozo en el Señor, en medio de la dificultad. Esto es lo más fácil cuando las cosas marchan bien. Y lo vuelvo a decir, la contraparte, obviamente, cuando las cosas están mal, o van mal, o no salen como quisiéramos, entonces creemos que Dios no es tan bueno, o por lo menos no nos está tratando como quisiéramos, que no nos está amando, o no, no sé si me explico. Estamos juzgando la realidad en todo este asunto en base a algo subjetivo, en base a un criterio humano, en base a lo que nosotros estamos experimentando en el momento. Y esto es lo que hace que este texto sea tan extraordinario. Sumo gozo en medio de pruebas. El gozo en su máxima dimensión, a pesar de la dificultad. ¿Cómo es posible esto? Y por lo tanto, lo vuelvo a decir, es obviamente la obra de Dios, pero esta obra de Dios va a la mano con lo que el texto, el contexto de Santiago 1 estamos hablando, enseña. Ahora, de inmediato pasa de decir en el versículo 2, hay que juzgar correctamente lo que nos está pasando. Y terminaremos llenos de gozo. Esa es la implicación. Pero ven la secuencia o la delineación del argumento. El segundo punto es sabiendo. Sabiendo. Ahora, ¿qué es esto? Lo que hemos de saber, lo que hemos de entender en medio del dilema. ¿Qué es lo que hemos de saber? ¿Qué es lo que hemos de entender? Es más que saberlo intelectualmente, es experimentarlo. O sea, vivir la realidad de esto, de lo que el texto dice, que esta dificultad, esta prueba, esta lucha, la palabra tentación, a muchos de ustedes se acuerdan, es una palabra que se puede entender en dos sentidos, ¿no? Y en un sentido decente, para no alargar aquí el punto. En medio de la tentación, o nos vamos a acercar o nos vamos a alejar de Dios. En medio de la prueba, o nos vamos a acercar y vamos a buscar el poder y la ayuda de Dios, o nos vamos a enojar y vamos a hacer un berrinche y vamos a jugar la carta de víctimas, ¿no? O sea, vamos a caer en la trampa de juzgar a Dios en conformidad con nuestras circunstancias. Pero el texto dice, lo que hemos de saber es que esta prueba, esta tribulación, esta tentación está probando nuestra fe. El versículo 3 lo dice. Y esa es la capacidad de creer, confiar y entregarnos al Señor. Está siendo probada esta fe. Y en la medida en que sea exitosamente probada nuestra fe, producirá en la secuencia de eventos, y la palabra aquí paciencia se sobreentiende que es la capacidad de perseverar y de no juzgar precipitadamente a Dios y de no malinterpretar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y al mismo tiempo, y hay que cerrar este argumento, el punto, Dios está obrando en nosotros un proceso de maduración.
En el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra. Y esta fórmula se traduce dejar. Hay que dejar que este proceso que Dios está realizando en medio de la prueba, en medio de la lucha, hay que dejar que este proceso llegue a completarse, llegue a producir en nosotros lo que el texto dice. Esta paciencia que tiene que ser perfeccionada, esta capacidad de perseverar en medio de lo que está pasando, es con el fin de madurarnos para que seamos, y las palabras aquí, perfectos, cabales, sin faltar en cosa alguna, son palabras que describen un proceso de moldear, transformar, santificar, madurar a la persona. Y en este argumento, los puntos, lo vuelvo a decir, son, hay que tomar, analizar correctamente lo que Dios está haciendo. Hay que saber que sus propósitos no son lo que parecen ser. Los mismos que dudan de lo que Dios está haciendo cuando las cosas no salen a su gusto, se olvidan de que todas las cosas son encaminadas para nuestro bien. Pero el bien señalado es este, que seamos madurados, que seamos transformados, sin faltar, sin tener ninguna deficiencia, debilidad, defecto, superando todo lo que no ha sido transformado en nosotros, sin faltar en ningún punto. Y eso es el por qué las pruebas y las luchas y las dificultades pueden tomar mil dimensiones, porque cada persona sufre, ¿no? Con deficiencias, defectos, falta de madurez, falta de transformación, falta de crecimiento en distintas formas. Y luego se agrega en la parte final de este texto que conocemos, lo hemos analizado muchas veces, por lo menos entre semana, en los estudios desde hace años. El texto dice, y si alguno de vosotros en el versículo 5 tiene falta de sabiduría, y esto es el punto más práctico para la mayoría de nosotros, tenemos que pedirle a Dios sabiduría en medio de lo que está pasando. Entonces las palabras, las vuelvo a repetir. Tened por sumo gozo. Sabed que Dios está probando y perfeccionando nuestra fe. Dejad que este proceso, y el punto de dejar y perseverar y continuar, la mayoría de nosotros tratamos de salir huyendo. Tratamos de escapar, tratamos de evadir, de librarnos precipitadamente de lo que es un proceso. Y la idea es, hay que tener paciencia, hay que sujetarnos, hay que someternos, hay que doblegarnos, entendiendo que Dios sabe lo que hace. Y en medio de esto vean otra vez lo que dice, hay que dejar que este proceso en el versículo 4 se lleve a cabo a su plena madurez. En el versículo 5, lo que nos hace falta tan frecuentemente es la sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer en medio de estas cosas. Nos hace falta la sabiduría para tomar decisiones sabias, ¿no? Y estos temas no los vamos a analizar a fondo el día de hoy, pero esta fórmula es de muchísima ayuda y en la medida en que un creyente pase 1, 2, 3, 4, 5 veces, 100 veces, 200 veces por este proceso, lo que está al principio en el versículo 2 es lo que va a suceder. El creyente llegará al punto en que se dará cuenta de que esto va a terminar bien. Esto va a terminar mejor de lo que parece en este momento. Al final de este proceso, mi gozo será aumentado, ¿no? Intensificado. Y estoy tentado a comentar sobre varias cosas que pasaron el día de ayer, pero no lo voy a hacer. Tan solo les digo esto. Después de haberlo arreglado todo, en forma y regla con el seguro,
y negociando con los policías, nos fuimos. Mi hijo Luke estaba ayudando y apoyando y no voy a decir más. Dale, Luke, y me dice, vámonos. Y nos subimos a su camioneta y comenzábamos a dar la vuelta, a alejarnos del problema, del dilema en que habíamos estado atrapados más de 4 horas. Y me di cuenta de que los polis no me entregaron ni mi licencia, ni la tarjeta de circulación, ¿no? Y comenzábamos a comentar esto y Luke comenzó a enojarse mucho conmigo, diciéndome, no me lo dijiste, papá. Y, pero yo no esperaba que las cosas terminaran así tan rápido en ese momento. Eso es lo que estábamos esperando, que nos devolvieron los documentos. No voy a decir más, salvo que tuvimos que hacer una gran vuelta para regresarnos a la zona del municipio y acercándonos un poco al lugar en donde habíamos estado tratando con ellos. Me dijo Luke, no, bájate, papá, a ver si no encuentras a alguien. Me bajo de la camioneta, doy la vuelta detrás de un coche y el oficial que me había quitado esos documentos estaba frente a mí, sacando los documentos para entregármelas con una sonrisa, ¿no? Y en ese momento, lo que había sido un nivel de gozo se aumentó. Agarré los documentos y con un corazón lleno de gozo, ¿no? Salí corriendo para, para alcanzar a Luke en la camioneta y así nos fuimos felices, ¿no? Pero ¿cuál es mi punto? Yo interpreté todo lo que pasó en relación con este último punto, que no fue el único, ¿no? Como Dios mostrándome que cuando parecía ser otra vez estos cuates nos van a tratar de robar, extorsionar, al fin y al cabo se quedaron con los documentos. No, no, esto no sucedió. Y por más malintencionados que pudieran haber actuado al no entregarle a Luke los documentos, algo sucedió cuando nosotros estábamos dando yo no sé si un ataque de conciencia, remordimiento o temor de Dios en un momento dado. En una parte de la plática, el mero que decía que me tenía detenido y que estaba tratando de negociar con nosotros, al descubrir que yo era pastor y luego quería que yo orara o que yo intercediera a favor de él, y yo le dije, no, 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 es tan solo Cristo, es tan solo Dios, por medio de Cristo que te va a escuchar y que te va a hacer caso, no hay ningún intermediario, ningún intercesor, ni la virgencita, y se puso triste el cuate, se puso triste al escucharlo. Pero bueno, no voy a decir más. Entonces, esta fórmula la conocemos. En esta fórmula es el mismo asunto que está en muchos otros textos. Y lo que tenemos es el hecho de que Dios quiere que tengamos este gozo. El argumento en Romanos 15 es que Dios nos llene de gozo. Y lo vuelvo a decir, están solo creyendo. Este es el argumento aquí. Están solo sabiendo, están solo juzgando, están tan solo usando correctamente nuestra mente y apegándonos a la palabra de Dios, que esto será y sea posible. Es tan solo así. No es algo que sucede por sí solo. Y lo que nosotros estamos pidiendo, atrapados en esta circunstancia el día de ayer, y yo tenía una sola meta de no terminar detenido por el Ministerio Público. Y eso es lo que estaban tratando de lograr a lo largo de
horas. El texto dice, hay que pedirle a Dios sabiduría, y eso es lo que yo estaba pidiendo todo el tiempo. Danos sabiduría para salir de esto, ¿no? Yo no entiendo ni qué ha sucedido aquí, ni por qué, pero lo que necesito en este momento es sabiduría para actuar correctamente y con la ayuda de Dios salir del problema. Y el punto, esta sabiduría es también algo intelectual. No es algo mágico, no es algo en un sentido, voy a decir, misterioso. No, es Dios capacitándonos para actuar con sabiduría, para actuar correctamente. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a comenzar a discutir este asunto de una forma más profunda y lo vamos a dar seguimiento, si Dios lo permite, de hoy en 8. Y lo que nos interesa en una forma directa es lo siguiente. Este gozo que depende de lo que estamos diciendo, de estos factores, nuestra capacidad de juzgar y entender y tener paciencia, que esta paciencia fluye, esta capacidad de perseverar, de no salir huyendo, de no darnos por vencidos, fluye de este paquete en donde es lo que creemos, lo que sabemos acerca de Dios. No estamos juzgando el carácter de Dios, los propósitos de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, en base a lo que a nosotros nos está sucediendo, sino lo contrario. Estamos colocando las circunstancias, la prueba, la dificultad dentro del contexto de los planes y propósitos de Dios. Y lo vuelvo a decir, el error más común en esto es lo que ya señalábamos. La gente que cae en la trampa de juzgar a Dios conforme a las circunstancias, en vez de interpretar las circunstancias en base al carácter, la naturaleza, los atributos, los planes y propósitos de Dios. Entonces, este punto es crucial. ¿Por qué? Porque Dios es el enfoque de este asunto. En el argumento, en la epístola de Pablo a los Filipenses, que muchos creen que este tema del gozo es el tema principal, es el tema central de la epístola de Pablo a los Filipenses. Se repite continuamente la fórmula que voy a citar aquí. Es la más conocida en el capítulo 4. Estoy viendo aquí en Efesios. Tenemos esta fórmula que se repite una y otra vez. Y en el versículo 4, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo que os gocéis. Es la misma fórmula que está en Tesalonicenses, que vimos en un estudio anterior. Es la misma fórmula que está en Efesios. Es la misma fórmula que está en 1 Corintios. Es gozo siempre en el Señor. En el Señor. Ahora, ¿qué es esto? Lo que creemos y sabemos del Señor. Es el gozo basado, centrado, enfocado, no en nosotros, ni siquiera en lo que está sucediendo, sino en el Señor. Y eso es lo que yo sentía cuando el oficial, antes de que yo dijera ni una palabra, estaba ya buscando ahí en su uniforme en dónde traía esos documentos para pasármelas. Y yo pensaba, esto es la mano del Señor. Esta es la obra del Señor. Y este gozo tiene su causa, su fuente, su origen en Dios mismo. Y por lo tanto es algo que los inconversos desconocen. No conocen a Dios, menos conocen el amor de Dios. ¿Cómo van a conocer el gozo del Señor entonces? El inconverso no ve cosa alguna en Dios que le motive o que le pudiera motivar a
gozarse, a regocijarse. No, es todo lo contrario. Están en una condición de enemistad, de aborrecimiento en lo más profundo de su corazón. En la medida en que conozcan verdades acerca del verdadero Dios, su santidad, su justicia, su oposición a todo pecado, ese es el tema de su ira en contra del pecado, en la medida en que conozcan algo sobre su omnipresencia, sobre su omnisciencia, sobre su soberanía, todo este paquete es un motivo de enojo, de coraje, incluso de ira de parte de estas personas. Se enojan con este Dios. No quieren que Él sea 3 veces santo, 3 veces justo, soberano, omnipresente, omnisciente. Es todo lo contrario. En lo más profundo de su ser, aborrecen los atributos de Dios y aborrecen el Dios de estos atributos. Los inconversos, todo lo que quisieran saber de Dios es cómo me puede ayudar, cómo me puede bendecir, cómo me puede en un momento dado ayudar a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. En este sentido, en la medida en que se percatan de que Dios no se presta, de que Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser comprado, sobornado, obligado, en esa medida, no ocultan su oposición. Los inconversos no encuentran consuelo ni gozo, nada de eso, al pensar en Dios. Eso es lo que hace, es lo que resulta en que asistir a un culto y escuchar algo sobre ese Dios al inconverso, todo esto le molesta. O sea, eh, ahora dejamos eso. En el caso del creyente es todo lo contrario. El creyente se goza y se regocija en el hecho de que Dios existe. Desde un principio el tema del ateísmo, ¿no? Que hemos estado viendo en algunas sesiones del instituto. El hecho de que los inconversos pudieran regocijarse en la no existencia de Dios, pero en su existencia jamás. Pudieran incluso celebrar la muerte de Dios, como algunos de ustedes no saben que en los años 70 pasamos por una época, 4, 5, más años, en donde se circulaba el rumor de que Dios estaba muerto, de que Dios había muerto. Hasta en la revista Time, Dios está muerto. Y el mundo en converso haciendo fiestas, celebrando la muerte de Dios. Es la ilustración de lo que estamos diciendo. Y en el contexto de este argumento, en la medida en que los inconversos se percatan de que Dios existe, y peor para ellos, que Dios es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Verdaderamente Dios. Todo lo que hemos dicho, soberano, omnipotente, santo, justo, comprometido a castigar todo pecado. El hecho de que este Dios existe es motivo de sumo gozo para el creyente. En todas las perfecciones de su carácter hay motivos de gozo. Hay motivos para regocijarnos en cuanto a este Dios, pero para el inconverso, esto es lo que se demuestra, ¿no? A la hora del funeral, a la hora de tener que ir a velar, a enfrentarse con la muerte de un amigo, algún ser querido, y el inconverso tan confundido y tan triste y desesperado
y angustiado, y en un momento dado, profundamente enojado en contra de Dios, en contra del Dios en el cual es imposible regocijarse, gozar, tener sumo gozo en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pueden tener este gozo? Obviamente el tiempo se nos está yendo aquí, pero cuando incluimos este asunto de gozo en Dios, obviamente se incluye el gozo en nuestro Señor Jesús. Hay una tremenda lista de textos que hablan así. Aquí tengo algunos apuntado. Dice, no tan solo hay gozo, sino, y una parte del tema del gozo es que este gozo fluye del amor para con Dios. Dice en 1 de Pedro, a Él le amáis, a Cristo, en el contexto, le amamos, y en Él creéis, con los ojos físicos. Ninguna persona le ha visto a nuestro Señor Jesús en esa forma, pero con los ojos de la fe en Él creéis, y aunque no lo veáis ahora creyendo en Él, es lo que dice Romanos, llenos de gozo creyendo. Es lo que dice Pedro, creyendo en Él, os alegráis con gozo inefable. Vean el lenguaje, aquí es tremendo. Interminables debates acerca de la traducción. Gozo inefable. Gozo inefable y glorioso, dice la versión actualizada. Inefable es una palabra que quiere decir imposible de expresar. Es imposible expresar, inexpresable este gozo. O sea, es algo que si tú tienes que dar una definición o explicación técnica de qué es lo que sientes, no lo puedes explicar, pero sabes que esto es así. En Juan 17, Cristo hablaba de esto, diciendo, pidiéndole al Padre que los creyentes tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El tema ahí es gigantesco, porque es el mismo gozo que hay en el corazón de Cristo. Mi gozo, dice. Quiero que lo tengan, mi gozo cumplido. Y es la misma cosa, cumplido, llevado a su máxima dimensión, llevado a su máxima expresión, llenos de gozo, sumo gozo. Es el mismo punto. Mi gozo cumplido. La plenitud, pleroma, la palabra griega, ¿no? De gozo en sí mismos, dice. Pero en el contexto, estoy hablando estas cosas, estoy enseñando estas cosas, y es el tema más profundo, ¿no? Los capítulos 13 a 17 del Evangelio según Juan son el discurso más profundo, y terminando su oración y terminando este gran discurso, en donde es una secuencia de temas. Quiero que tengan mi gozo, y todo lo que estoy hablando, todo lo que les estoy enseñando, es más de lo mismo. Está basado este gozo en lo que entendemos, en lo que creemos. Y en este sentido, en Cristo tenemos la revelación más grande de este Dios, la vida de Cristo, la obra de Cristo. Todos sus oficios, el Dios hombre, el segundo Adán, el mediador, el buen pastor, el único sacrificio, el propiciatorio, la propiciación misma por nuestros pecados, la vida, el camino, la luz del mundo, el Salvador, el Señor, todos los oficios, todos los títulos, todos los nombres, es lo mismo. En Cristo estamos mirando a Dios encarnado. El que me ha visto al Padre. En Cristo tenemos a Dios reconciliado, propiciado, satisfecho, misericordioso, dispuesto a salvar, dispuesto a perdonar, dispuesto a justificar a los que creen en Él. Y este es el punto.
Los inconversos están alejados, enemistados, lejos de todo lo que hemos resumido aquí en nuestro mini estudio de esta noche. No saben nada de esto, pero Dios quiere que cada creyente tenga esta abundancia de gozo. Y voy a terminar el estudio ilustrándolo en una forma muy conocida. Esta ilustración la hemos escuchado muchas veces. Hay algo, es un fenómeno que sucede en la persona que no es creyente, entra en contacto con el Evangelio, comienza a escuchar, hay un proceso que sucede en la mente, en el corazón, la conciencia de estas personas, y el proceso se resume en estos puntos para terminar. Lo que escuchan al principio de este Dios, de su Evangelio, de Cristo, de su necesidad de arrepentirse, creer, etc. Lo que escuchan, no quieran que sea la verdad. Esa es la experiencia universal, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos ilustrado? La persona que sale huyendo, la persona que dice 1000 veces no, la persona que se enoja, no quieran que nada de esto sea verdad. En su depravación, ceguera espiritual, enemistad contra Dios, lo que desean es lo que yo decía antes. Que a de veras Dios está muerto. Vamos a hacer una fiesta, ¿no? No quieren que la Biblia, el Evangelio sea la verdad, primero. Segundo, comienzan a tener miedo de que sea verdad. Ese es otro punto, que fluye de lo anterior. Lo que no quieran, caramba, lo que teman, ¿no? Que pudiera ser la verdad. Es como el dilema, hay muchos que andan hoy en día usando este argumento apologético, evangelístico, y es exactamente lo mismo. Están diciéndole al inconverso, vamos a suponer que el infierno exista. Que el cielo también. Entonces, bajo esa suposición, dando por sentado que esto es así, ¿no te da miedo equivocarte? ¿No te da miedo el infierno? ¿Perder el cielo? ¿Y ser condenado eternamente al infierno? ¿No te da miedo? ¿Cómo que no? Y eso es el segundo punto aquí. Lo que no quieran que sea verdad, luego comienzan a dudar y a tener miedo. Caramba, si esto es la verdad, cuánto terror, cuánto miedo, ¿no? Y en un momento dado, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del punto en que se encuentran, el tercer paso en este proceso, es increíble esto, comienzan a desear que lo que teman y lo que les da miedo sea verdad. La parte sobre el cielo, la parte sobre el perdón, la parte sobre la vida eterna, la parte sobre la salvación. Comienzan a desear que esto sea verdad. Y ahí vemos en miniatura, hay una pequeña fórmula aquí que se puede aplicar a todas las religiones, incluso falsas, en el mundo entero. En un contexto, toda la religiosidad basada en obras, méritos,
el concepto de ganar, merecer o comprar la salvación. Es porque en el peor de los casos, si todo esto es verdad, entonces yo deseo comprar, yo deseo ganar, ¿no? Yo deseo asegurar mi salvación por si acaso todo lo anterior sea verdad. Pero el punto, lo vuelvo a decir, primero, no quieren que sea verdad. Segundo, muchísimo miedo de que sean equivocados, se hayan equivocado y esto pudiera ser la verdad. ¡Cuánto miedo! Pero luego comienzan a desear, bajo convicción del Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? En el contexto evangelístico, es algo que Dios hace con muchas personas. Cuando les está acercando a la salvación, comienzan a pensar, caramba, si esto es verdad, entonces yo pudiera ser perdonado, yo pudiera ser salvado, yo pudiera salir, justificado ante Dios, yo podría librarme de la perdición, librarme del infierno, librarme incluso de la muerte misma. Y en la medida en que comienzan a pensar así, hay un pequeño vislumbre de paz, de alivio y de gozo. Pudiera ser gozo. Ni han sido convertidos. No, no. Pero Dios les está mostrando, sí, esto es así. Todos tus miedos pudieran ser vencidos. Tú podrías recibir el boleto al cielo. Tú podrías tener esta libertad, esta paz, este gozo en tu corazón. Y comienzan a contemplar lo que esto significaría si fueran a doblegarse, si fueran a arrepentirse, si fueran a entregarse. Y culminándose en su conversión, escuchan, este gozo se convierte en una realidad, se convierte en algo real. ¿Qué es esto? El hombre que encuentra el tesoro escondido en la tierra, ¿qué dice el texto? De gozo de Jehová, vende todo lo que tiene, motivado por gozo, todo lo que tiene, lo vende y compra aquel campo. Mateo 13:44. Y así, gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Como si hay gozo en el cielo, ¿cómo no va a haber gozo en la tierra? Y así comienza todo el asunto. Este gozo comienza en la salvación. Y luego continúa. Gozaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sí, en el libro de vida del Cordero están escritos los nombres de todos los creyentes. Y esto lo dijo Cristo. Gozaos en esto. ¿Gozo en qué? En que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y volviendo al texto de Pedro, ¿os alegráis con gozo inefable y glorioso, inexpresable, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas? Así comienza el asunto. Lo vamos a ver más de hoy en 8. Termino con lo que no se puede olvidar, ¿no? ¿Qué es esto? Así termina
la vida cristiana. Entra en el gozo de tu Señor. Así termina. Comienza con gozo y termina con gozo. Así, así. Que así sea con cada uno de nosotros. Hasta el grado en que seamos capaces de enfrentarnos con lo que vimos al principio, con todas las dificultades que vamos a pasar, que tenemos que experimentar en nuestra peregrinación al cielo. El tema, en un momento dado, quizás que se repite más en el progreso del peregrino, es este punto. El peregrino lleno de gozo, luchando para no perder su gozo, y luego habiendo caído o habiendo hecho algo indebido, volviendo al mismo punto, ¿no? De encontrar nuevamente, de experimentar otra vez este gozo. ¿Qué sabemos nosotros de esto? Si no sabemos nada de esto, si estas son tan solo palabras, si esto es simplemente una enseñanza,